he preparado estos ejercicios para la práctica de los productos notables. Acá tenemos una expresión con restas y multiplicación separadas por paréntesis. La multiplicación es operatoria prioridad entre suma y resta. Por lo tanto, resolvemos y aplicamos la multiplicación entre dos números negativos, que es un número positivo. Tiene un signo menos antes y el paréntesis que tenemos ahora lo resolvemos dado que hay un signo negativo que multiplica el paréntesis y representa al número menos 1. El resultado entonces, la letra E. Acá vemos el cuadrado de un binomio. En este caso, reconocemos el primer término y el segundo término. En esta expresión tenemos un primer término que es X y un segundo término que es 2Y. El signo menos se utiliza solamente para separar el término en donde están involucrados tanto el primero como el segundo. Y es así. Es el cuadrado del primer término menos el doble del primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Y aquí es recomendable utilizar paréntesis. Resolviendo la operatoria, tenemos este resultado, que es la letra E. En este ejercicio observamos que dos expresiones se multiplican y en cada expresión hay números equivalentes en distinto orden. Sabemos que la suma es conmutativa. Si aplicamos esa propiedad en el primer paréntesis, tendremos acá estamos en presencia de una suma por su diferencia, dado que ambas expresiones tienen los mismos términos y los separan distintos signos. Recordemos que este producto notable se resuelve elevando al cuadrado el primer término restándolo con el cuadrado del segundo término. Si realizamos la operatoria, tenemos ese valor. Y resulta el número 17. Siguiendo con el próximo ejercicio, nuevamente trabajaremos con producto notable. El primer término es 3, el segundo término raíz cuadrada de 2. Y resulta como el primer término al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Y así, resolviendo la operatoria, vamos a obtener esa expresión en donde agrupamos los números y dejamos el otro factor. La alternativa correcta es la letra E. Acá hay un problema en donde tenemos que leer bien el enunciado para resolver, porque dice que si al doble de este producto se le resta el doble de
este otro paréntesis, se obtiene alguna de las alternativas. Llevémoslo al lenguaje numérico. Doble sería la multiplicación por 2. Se le resta nuevamente doble de la multiplicación, en este caso, a esa expresión. Acá tenemos un cuadrado de binomio que, recordemos, se resuelve como el cuadrado del primer término más el doble del primer término por el segundo más el segundo al cuadrado. El paréntesis queda ahí dado que está siendo multiplicado por el número 2. En cambio acá la expresión está separada por una resta y nosotros podemos inmediatamente resolverla dado que el signo es negativo, dejamos positivo el resultado. Acá factorizamos nuevamente, utilizamos la distributividad y ya tenemos expresiones que son equivalentes, semejantes, y podemos reducir términos semejantes. Una estrategia es subrayar aquellas expresiones que tienen el mismo término. En este caso, 2 a cuadrado, le resto 2 a cuadrado y eso me queda 0. No considero ese término. Luego veo que tengo 4ab y no tiene término semejante. Sumado con 2ab, 2b cuadrado y 2b cuadrado. 4b al cuadrado. Y observamos que ese resultado no está en las observaciones. Pero sí observamos que tienen un número 4 y tienen en letras A y B. ¿Por qué? Porque acá vamos a obtener el factor común. Observemos que el 4 es un factor común y el B también es un factor común entre ambos términos. Si dejamos como un término común el 4b, al multiplicar el primer término me va a restar solamente ubicar el A más b, que es lo que me faltaría para el segundo término. La opción sería B. Y en este también tenemos que utilizar lo que nos indica la hipótesis para encontrar el resultado. Entonces, lo que nos están preguntando es el valor de x cuadrado menos y cuadrado. Y está diciendo la hipótesis que esta expresión equivale a 7 y esta otra expresión equivale a 4. ¿Qué debo reconocer acá? El producto notable que me permite factorizar x cuadrado menos y cuadrado. Y esto se resuelve mediante la suma por su diferencia. ¿Entre quiénes? Entre x e y. Y observemos que la hipótesis x más y tiene un valor 7, x menos y tiene un valor 4, reemplazo y el resultado es 28. Finalmente, acá tenemos una expresión en donde se parece a una diferencia de cuadrados. ¿Cómo podemos ver eso? Porque yo puedo escribir a al cuadrado menos b al cuadrado, todo eso al cuadrado. Y ahí tendría un primer término elevado a 2 y un segundo término elevado a 2 separados por una resta. Acá dejaríamos entonces el producto entre a cuadrado más b cuadrado por a cuadrado menos b cuadrado.
este valor menos este valor. Eso es lo que acabamos de desarrollar. Nos queda entonces avanzar. El primer valor ya no lo factorizamos, pero sí puedo nuevamente aplicar la diferencia de cuadrados. Entonces, me quedaría la expresión a más b por a menos b. Veamos cuál de los resultados está en la alternativa. Tenemos a cuadrado más b cuadrado solo, a más b por a menos b separado, y observemos que acá está la expresión al cuadrado y en esta otra parte tenemos la expresión de la diferencia de cuadrados.